Buenos días, hermanos y hermanas, amigos, amigas, bienvenidos a la comunidad contigo. Comenzamos este tiempo en este lunes 5 de julio, para estudiar la palabra del Señor. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra y podemos estudiar tu palabra, podemos meditar en ella. Te pedimos que tú nos guíes y, Señor, tú nos enseñes en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El viernes pasado comencé el devocional preguntando, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Qué evidencias tenemos para probar la existencia de Dios? Y para responder a estas preguntas fuimos a Salmos 19. En los primeros versículos de este salmo vimos que Dios ha revelado de una forma general su existencia a toda la humanidad. Es decir, Dios se ha revelado de una forma general a toda la humanidad. A través de la creación podemos tener el conocimiento de que hay un ser supremo. Sabemos que Dios existe. Ahora, toda la humanidad en todos los tiempos y en todo lugar fue expuesta al mensaje, al anuncio, al mensaje del cielo, del firmamento, acerca de la gloria de Dios, acerca de la obra de sus manos. Pero no todos tienen una relación personal con Él. Como dice David en este salmo, en Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esta revelación general no alcanza para que las personas puedan desarrollar una relación personal con Dios. No basta con saber que hay un Dios. Saber que hay un Dios no cambia la vida de las personas. Personas que dicen creer en la existencia de Dios viven sin tener una relación personal con Él y no entienden cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Por eso, además de la revelación de Dios en la creación, es decir, la revelación general, el Señor dispuso la revelación especial. Es decir, Dios se revela de una forma especial a través de la palabra de Dios. Leamos los versículos del 7 al 10 de Salmos 19. Y la palabra del Señor dice así: La ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila el panal. Saben, ahora, en este punto, quiero diferenciar los términos de Dios y Señor, o como lo hace David, entre Dios y Jehová. Porque a partir del versículo 7, David habla de Jehová, a diferencia de lo que hizo en el versículo 1 cuando habla de Dios. Una cosa es hablar de un Dios y otra cosa es hablar de Jehová el Señor. En el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Ahora David ya no está hablando de Dios, sino se está refiriendo a ese Dios del que los cielos dan testimonio con un nombre propio. Y ese nombre es Jehová. Ese es el nombre con el que el Dios de la Biblia se revela a su pueblo. Entonces David pasa de la revelación general
de Dios a todo el mundo, a la revelación especial de Jehová, el Dios de Israel, a su pueblo. Esa revelación es la palabra de Dios. Y David dice la ley de Jehová. Ahora, la palabra ley que se usa acá es la palabra Torah en hebreo, que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés. Y saben, esa era la palabra de Dios en los tiempos de David. David tenía como palabra de Dios los 5 libros de Moisés, la Torah. Entonces, Dios se revela de una forma especial a través de su palabra. No es un simple conocimiento de que Él existe, sino que su palabra tiene características claras y especiales. Entonces, en los versículos del 7 al 9, David da primero un nombre específico a la palabra, segundo, describe qué es la palabra y dice en tercer lugar cuál es la actividad que esa palabra realiza. Entonces, primero se refiere a la palabra como la ley de Jehová, después como el testimonio de Jehová, como los preceptos de Jehová, como el mandamiento de Jehová, como el temor de Jehová, como los juicios de Jehová. Es decir, en cada una de las frases, David está hablando de la palabra de Jehová, de la palabra de Dios, el Señor, ese Dios de Israel. Ahora también describe esta palabra, no solo la nombra, y la describe como perfecta, como fiel, como recta, como clara, como limpia o pura y como verdadera. Estos son adjetivos que nos muestran que podemos confiar plenamente en lo que dice ella. No podemos echar sombra de duda sobre la palabra de Dios, porque provienen de Jehová nuestro Señor. Pero también vemos en estos versículos lo que la palabra de Dios puede producir en nosotros. Y dice que restaura el alma, que hace sabio al ingenuo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que muestra la justicia del Señor. A través de la revelación general, a través de los cielos, de la creación, podemos ver que Dios existe, pero a través de la revelación especial, a través de su palabra, podemos ver a Jehová, podemos conocer a Jehová, podemos ver a un Dios íntimo y personal, no solo a un Dios creador. Podemos ver a alguien que puede obrar en nuestras vidas. En la creación podemos ver a ese Dios todopoderoso, a ese Dios eterno, a ese Dios infinito. Pero solo a través de su palabra vamos a ver a Jehová, el Señor, que puede restaurar nuestra alma, que puede alegrar nuestro corazón, que puede darnos sabiduría y que puede alumbrar nuestro camino. Podemos ver a ese Dios inmutable, podemos ver a ese Dios justo. Y es a través de la palabra que también vemos nuestra injusticia delante de la justicia del Señor. Vemos nuestra miseria y nuestra pobreza. Vemos nuestra condición lamentable de separados, de destituidos de su gloria. Con la revelación general podemos ver la gloria de Dios. Con la revelación especial vemos la necesidad que tiene la humanidad de restaurar su relación personal con el Señor. Dios decidió revelarse a través de su palabra, ya no con un lenguaje meramente visual, sino con un lenguaje audible, algo escrito, que habla directamente a nuestro intelecto, a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Por eso David
dice que la palabra, la revelación especial del Señor, es más deseable que el oro de la mejor pureza o más dulce que la mejor miel que podamos encontrar en un panal. Pero todo esto es una realidad para nosotros. Esa palabra revelada de una forma verbal está al alcance de casi todas las personas. En todo el mundo se venden más Biblias que cualquier otro libro. Es el libro que ha sido traducido a casi todos los idiomas. A través de la Biblia podemos conocer quién es Dios. Podemos conocer sus atributos. Podemos saber de su carácter. Podemos ver sus planes. Podemos escuchar el Evangelio. Entonces, ¿por qué las personas no tienen una relación personal con el Señor? ¿Por qué las personas, pese a tener en sus manos la revelación especial del Señor, su palabra, siguen alejados de Dios? La respuesta está en los últimos versículos del Salmo 119. Y vamos a ver esa respuesta el próximo viernes, porque si no vamos a pasar mucho tiempo en esta mañana. Y vamos a ver que Dios tiene que obrar personalmente en la vida de las personas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y tenemos tu palabra, tenemos esa revelación especial que tú nos has dejado, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos saber quién eres, podemos saber, Señor, que tú nos has amado, podemos saber que tú has enviado a Jesús para nuestra salvación. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder apreciar tu palabra como la apreciaba David, como ese oro puro, como esa miel deliciosa, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.